temas, diferentes temas. Bueno, nosotros lo que vamos a ir comunicando a través de los WhatsApp del hospital, vamos a estar informando por 3 jueves consecutivos, para que ustedes estén sabiendo los temas que se van a ir tocando. Esto también está sujeto a cambios. ¿Qué queremos decir con esto? Que si llega a haber algún problema o en cuanto a un procedimiento, una técnica, y nosotros consideramos que ese tema hay que reforzarlo, reforzar conceptos, conocimientos, es decir, que esa semana se modificaría, digamos, el tema que se pretende disertar este jueves. Bueno, le damos la bienvenida a todos y bueno, va a comenzar el doctor Argüello. El tema de hoy sería traqueostomía y el moco asesino, lo cual, bueno, lo va a disertar el doctor Manuel Argüello. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Les cuento, la idea de la charla es algo bien práctico, como les dije a los que estaban, y ver, digamos, un poco con humor lo que puede llegar a pasar, que es grave. Las complicaciones de una traqueostomía mal manejada es, digamos, el óbito del paciente. No nos da tiempo. Por eso es importante hacerlo rápido, y por eso decidimos hacerlo en 48 horas, hacer la charla. Así que vamos a intentar de ver, las preguntas las hacen al final o las ponen en el chat, que yo las voy contestando lo último. Aguárdenme un segundito. Vamos a seguir, les muestro. Entonces. Me piden que estoy administrador también, así que. Ahí voy. Bien. Bueno, entonces, dentro de las traqueostomías, nosotros tenemos 2 tipos. La convencional, que es una técnica abierta, donde lo que hacemos, el concepto es abrir la tráquea. Puede ser urgente o no, ¿sí? De forma convencional, con un bisturí, disecar, ligar, llegar a la vía aérea, cortar la vía aérea y meter una cánula. Ahora vamos a ver qué diferencia hay con la percutánea. Y la otra es la traqueostomía con técnica cerrada o percutánea. Es lo mismo que colocar una vía central, con algunas modificaciones, y hacerle por técnica de punción y dilatación un orificio. Yo la única incisión que hago es la incisión de la piel. El resto de las incisiones se hacen por divulsión, o sea, el cuerno ese que está, lo hace progresando. Vamos a ver qué beneficios hay y por qué acá en el OSPI empezamos a hacer percutánea. Ahora, el concepto que tenemos que tener todos es que las 2 técnicas, independientemente de la que yo use, las 2 van a terminar con una cánula. La misma cánula. O sea, no es que para la traqueostomía percutánea necesito una cánula especial ni nada. Son las mismas cánulas que hay en el mercado, cualquier marca. Antes que seguir avanzando, no tengo, digamos, conflicto de interés, acá no vengo a representar ninguna marca ni nada, les voy a mostrar todas las marcas que hay y todas las variedades que hay. Lo que pasa es que, bueno, digamos, hay cosas que son más caras en algunas marcas y otras que no, y varían en algún color o en algún detalle de diámetro, que se los voy a comentar. Entonces, dentro de lo que es la traqueostomía en sí, lo mismo, cualquier técnica, hay 3 cosas que nosotros vamos a cambiar en el paciente. Primero, el paciente pierde la capacidad de hablar, por lo cual hay que tener en cuenta que cuando a un paciente nosotros le decimos o le damos una orden, no le insistamos a hablar. ¿Por qué? Porque el orificio de traqueostomía va por debajo de las cuerdas vocales. Y para exigir una fonación, lo que necesitamos es que el aire pase por acá, por este sector, y movilice las cuerdas vocales. Entonces no vamos a tener eso. Por eso, en el periodo de decanulación, lo que se prueba en un paciente es taparle la cánula, desinflarle el balón y que el aire pase por el costado y pueda intentar hablar. Otra de las cosas es que le alteramos la deglución. El paciente que está traqueostomizado, hay que volver a entrenarlo para que vuelva a comer. Y es una de las primeras pruebas, y es muy importante porque si el paciente no tiene el mecanismo de defensa de que cierra la glotis y va a comer, se puede aspirar. Entonces ahí vamos a ver qué va a hacer, qué vamos a hacer.
Y la tercera es que es la más importante y la más temprana, que el paciente pierde la capacidad de humidificar y filtrar el aire. O sea, si nosotros dejamos un paciente que recién despertamos con la cánula sin ningún filtro, sin nebulizaciones y sin humidificación, el moco se va a hacer bien espeso, va a cambiar de color, y ese moco va a ser el que va a tapar la cánula. A ver, no es tan grave porque uno saca la cánula o aspira y se acabó. Bueno, pero hay que estar entrenado para eso. Entonces, esto es una de las cosas más importantes. El paciente con tráqueo no fona, no deglute y no moviliza el aire humidificado. Ahora, de estas tres, las tres son reversibles, o sea, no hay que pensar que el paciente que está traqueostomizado se va a quedar afónico de por vida, no va a comer, va a terminar con una gastro, y el aire que va a salir por ahí va a ser siempre seco. No, no, no. Son modificables, las va recuperando, ¿sí?, a medida que vamos avanzando. Bien, dentro de la traqueostomía convencional, el problema que tenemos es que dura 30 a 40 minutos. Tenemos una disección amplia de la vía aérea, entonces acá un moco que caiga en esa disección infecta. Los puntos tractores en la tráquea, el problema es que al suturar la tráquea uno genera más estenosis. Y cuando vamos a verlas a los 2 o 3 meses, ese paciente tal vez tenga granulomas o cuerpos extraños dentro de la vía aérea. Entonces esto hace que 3 o 4 meses después tengamos que retraqueostomizar al paciente, o termina con un stent traqueal o una cirugía. Requiere de más personas, esto es muy importante porque en términos COVID, cuanta menos exposición mejor, así que acá necesitamos uno que maneje la vía aérea, el cirujano y el ayudante. Instrumental quirúrgico, necesitamos una caja, sí o sí, con material delicado, hilos de sutura y un electrobisturí la mayoría de las veces. Con respecto a la aerosolización, hay trabajos que dicen que aerosoliza más, otros que dicen menos, acá no se ponen de acuerdo. La evidencia científica, ¿cuál de los dos? En realidad, nada, en los dos tenemos aspiración, en los dos son procedimientos cortos, así que con la aerosolización no tendríamos un punto de discusión. Y entre las complicaciones, la principal es la infecciosa, porque el sangrado lo controlamos con las ligaduras, y digamos, es mucho, digamos que en el que está menos entrenado es mejor hacer este procedimiento. Pero tenemos un procedimiento que dura mucho tiempo. Y en pacientes COVID, bueno, los trabajos el año pasado empezaban, nos decían que iban primero lo convencional sí o sí en COVID. Cuando veíamos los trabajos veíamos que, claro, hacían las convencionales, pero con un equipo de protección personal tipo 4, que acá en Argentina casi no está, que es un mameluco con lo que se llama un PAPR. El PAPR es un sistema que filtra el aire y está hermético, pero bueno, salen, la verdad que para tener uno cada uno es muy complicado. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué no hacemos percutánea? Que es mucho menos lo que necesitamos. Entonces, bueno, ahí está la convencional, ahí tenemos la forma de ligadura, pero ven que la incisión es grande, ¿sí? Uno tiene una incisión que entran 2 o 3 dedos. Bien, vamos con la percutánea más rápido. En la percutánea, el procedimiento dura de 3 a 5 minutos, ¿sí? Digamos, sin complicaciones, ¿no? Son 2 operadores, uno maneja el tubo y el otro hace el procedimiento solo, con una enfermera que le asiste, si quieren, en la otra también está la enfermera. El problema es que tenemos una curva de aprendizaje mayor. Yo necesito hacer entre 25 a 30 traqueostomías tutorizadas, o sea, con un especialista, para aprender el procedimiento. No requiere instrumental quirúrgico, yo lo único que utilizo es un bisturí para cortar, y el resto es todo material descartable y de punción. La tráquea no tiene fijación, y acá es donde hay que prestarle atención, porque al no estar fija, si yo saco la cánula temprano o se me decanula temprano, la tráquea se va a caer y se va a ir al fondo. Entonces, para tutorizar esa tráquea, va a costar mucho más. Entonces ahí es donde tenemos el problema grande. En general nosotros a las traqueotomías percutáneas le dejamos 2 puntitos, puestos que después se los voy a mostrar, a la piel, para que esa cánula no se salga accidentalmente. El orificio es mucho más pequeño y obviamente entra en la misma cánula, pero estéticamente luego queda una cicatriz muy chiquitita. Para el cierre de este orificio es mucho más rápido. Entonces el paciente por ahí no está 10 días esperando decanularse. Capaz que está 2 o 3. Con los COVID positivos, la traqueostomía percutánea este año es de elección
tanto para la Asociación Americana de Cabeza y Cuello como para la Asociación Argentina de Cirugía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un procedimiento en un paciente que está muy inestable, que tenemos que hacerlo rápido y que encima depende mucho del oxígeno. Entonces esos episodios de saturación necesitamos resolverlos rápido. Con la aerosolización, lo mismo que dije, en comparación no hay trabajos que tiren para un lado o para el otro. Lo que sí, las complicaciones de la traqueostomía percutánea dependen puramente del que está entrenado. O sea, acá hicimos 12 traqueostomías, lo que van de los COVID aparte, y tuvimos una sola complicación, que fue la última traqueo, que en realidad tuvimos que ampliar la incisión un poquito y hacerla de forma mini invasiva, o sea, ver el orificio. Era una vía difícil, ya la paciente había sido difícil de intubar, pero bueno, en realidad como complicación no hubo ninguna, porque no hubo ningún sangrado grande después, etc. Bien, para que entiendan un poco qué es, nosotros lo que hacemos es agarrar un nabo CAT14, meterlo en la vía aérea, y con este cuerno, ponerle la guía y con este cuerno progresarlo, ¿sí? Como ven acá, hasta, ven que el orificio es chiquitito, hasta la marca esta negra. Y una vez que tenemos el orificio hecho, le progresamos la cánula. Eso con respecto a la técnica, no voy a entrar más, después las chicas de terapia por ahí vieron muchos procedimientos, entonces están acostumbradas a ver los cuernos. Otra desventaja que tiene la percutánea, que es un set que es caro, ¿sí? Pero se puede usar varias veces. El problema es que ese set, ahora con la pandemia, está en alta demanda, entonces, ¿qué pasa? Sube el precio. Hay varias marcas, la mayoría cambia de color nada más. ¿Por qué la cuidamos? Bueno, el título fue por esto, ¿sí? La traqueostomía, estos son los mocos que nosotros vemos en pacientes COVID, son mocos mucho más espesos, sanguinolentos, que se pegan a la pared de la silicona, y cuando cambiamos los tubos o cambiamos las cánulas de tráqueo, vemos esos mocos que, la verdad que si se obstruye con uno de esos, lo que hacemos es cambiarlo. ¿Cómo sospechamos del cambio? Cambiamos todas. El paciente cuando está, que ya lo aspiraron, ya lo nebulizaron y sigue así, cambiamos la cánula directamente. Bien, entonces, pensemos en el Rafa, que se está escarbando el moquito y no lo puede sacar. ¿Tá? Entonces, la elección de este procedimiento, la discusión es porque el trayecto es más pequeño, requiere una reconocimiento de inmediato y si sale a cánula, esto es una complicación. Obviamente en los COVID podemos hacerla mucho más temprana, porque tiene menos tiempo de realización. Si bien se taponan más temprano, requiere un entrenamiento en el manejo, pero, acá hay algo que es por esto la elección, ¿sí? El último metaanálisis, el último trabajo que se presenta en la Asociación Americana de Cabeza y Cuello, dice que después de analizar 3.145 pacientes, dice que si uno hace la traqueostomía, no solo percutánea, sino dentro de los 9 días, el paciente tiene mucho menos neumonía asociada, bacteriana, ¿no? En los pacientes de unidad de cuidado intensivo. Entonces, esto nos dice a nosotros que nos conviene, nos favorece hacer la traqueostomía percutánea y de esta forma temprana. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Si yo hago la traqueostomía más temprana, agarro el paciente, ¿sí? En un periodo donde es muy secretante. Entonces, si es tan secretante, vamos a tener más mocos, vamos a tener que aspirarlo más seguido, vamos a tener que hacer más nebulizaciones, vamos a tener que hacer más recambio de cánulas. Con esto nos encontramos ahora, ¿no? Cuando va avanzando el COVID y hacemos más traqueostomía, vemos de estas complicaciones que existen. Bien. A ver si corre. Bien, esperamos que corra. Bien, entonces, la parte práctica es, la cánula, esta es una cánula de una marca específica, que lo más importante es saber que le decimos cánula. Ahora les voy a decir todos los nombres que tiene. Pero la cánula de traqueostomía es el nombre convencional. Tiene un lugar donde nosotros lo que hacemos es conectar a la vía aérea, que es que es el conector de 15 milímetros convencional, que es donde conectamos un respirador, un ambú, lo que sea. Tiene el balón, que hay varias formas, algunos dicen hasta qué número de frenchaje es la cánula,
el balón y después el resto de los diámetros, digamos, son más de especialista para ver qué podemos pasar o no. Pero esta es la cánula convencional con la que van a pasar a la sala lo más probable. Ahora, para pasar, hay otra cánula, ¿sí? Que es la que le vamos a colocar a la paciente tipo que tenemos en la cama 6 ahora. Lo que tenemos que saber que la cánula esta con balón le dicen Tracheoflex, que es una marca registrada, por lo cual no es el nombre. Traqueótomo, me enteré en otros países que se le dice así. La Bielsaski, ¿sí? Que no es Bielsaski esta cánula. Pituto, cosito, le dicen tubito, lo que quieran. Ahora, la Academia Real Española dice que la cánula de traqueostomía es el tubo corto que se emplea en diferentes operaciones de cirugía o que forma parte de aparatos físicos o quirúrgicos. Por lo cual, todos vamos a manejar el mismo idioma, cánula de traqueostomía, ¿sí? Entonces ustedes van a traer, cuando le pidan, esta cánula. Y van a buscar una parecida, les aconsejo que cuando vayan al servicio vean, ¿sí? A ver qué tipo de cánulas hay. La mayoría son esas. Bueno, cambian de acuerdo a la licitación o el año que haya disponibilidad. Bien, entonces la cánula con balón, que es esta, cánula de traqueostomía, está indicada cuando el paciente tiene peligro de broncoaspiración, o sea, el paciente que está en RM, respirado, ventilado, o que lo despertamos, pero todavía no deglute, o todavía no come, o todavía tiene secreciones. Entonces yo le inflo el balón y eso hace que el moco no se vaya, le infla el balón y hace que todas las secreciones salivales no vayan a la vía aérea. O una conexión RM en cualquier modo, si no hace falta que esté en alguno, o en unas enfermedades neuromusculares, como le pasó a Vilma Frutos, perdonen que dije el nombre, a Vilma, para que el músculo recupere y su rehabilitación. Bien, ahora existe otra cánula, y esta cánula también la van a manejar en la sala. Es una cánula que no tiene balón, es una cánula que cuando el paciente puede deglutir, comer con esa cánula, empieza la rehabilitación fonatoria, o sea, el paciente poniéndole un taponcito, el paciente habla perfectamente, maneja las secreciones correctamente y la limpieza es mucho más fácil. ¿Cuándo se indica? Cuando él los toma, o sea, el agujero está fijo, ya pasaron los 14 días de cánula de traqueostomía con balón. La cánula es esta. Y si ustedes la ven, la van a ver, porque en la paciente de la cama 6 la vamos a poner mañana. Lo que tiene la cánula es, no tiene balón y tiene adentro una camisa. Esta camisa que le decimos endocánula, cánula interna o camisa. Esta camisa, cuando uno la quiere lavar, saca la camisa, el paciente se queda con la tráqueo, ¿sí? Se lava con agua caliente, se limpia y se vuelve a colocar. Pero una vez por semana o una vez cada 10 días, la camisa externa, o sea, esta, hay que sacarla y lavarla. ¿Sí? Sin problemas, porque en realidad acá al no tener valor ni nada, la cánula esta entra muy fácil, porque es otro material. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que aprender a hacerlo, ¿sí? Bajo visión directa uno tiene que aprender y ver, bueno, che, hoy le cambia la cánula tal y tal. Listo, vamos. Si quieren hacerlo con un médico, mejor todavía, al principio, después es función, digamos, principal de enfermería. Ahora, tiene 3 adaptadores. Este rojo es para conectarlo al oxígeno. Se da una vueltita de rosca y se conecta al oxígeno. ¿Sí? Es para cuando desatura o terminamos de hacer la neu y desatura un poquito, le conectamos al rojo. Este tiene una valvulita, que es el ideal para entrenamiento, donde el paciente puede hablar. Entonces muchas veces el primer día de la cánula no se lo ponemos, y a las 24 horas le ponemos este para que hable. Y eso hace que entrene. ¿Está? Y este sirve muchas veces para dormir. ¿Por qué? Porque entra buena cantidad de aire, pero tiene un lugar para donde escape el moco. Entonces si el paciente empieza a toser o algo, sale el moco por ahí abajo. Digamos, no sería asesino este. Bien, vamos. Poquitas. Bien, entonces, ¿cuándo la cambiamos a la cánula? En realidad, cuando tengo un buen manejo de secreciones, o sea, una secreción que sea bastante fluida, una secreción que no esté tan oscura, y que la paciente no se ponga nerviosa, o cuando esté obstruida, ¿sí? O sea, cualquiera de los dos extremos.
o sea, el cambio de cánula de una a otra es cuando tienen buen manejo de secreciones. Y el cambio cuando hay una obstrucción es cuando el paciente hemodinámicamente lo pide. Bien, cuando diluta correctamente, cuando tenga una tolerancia con cánula ocluida, o sea, cuando le ponemos el taponcito previo y durmió bien y no requirió oxígeno, ese paciente es un candidato bueno para cambiarle la cánula o sacarle la cánula por completo. Que no tenga requerimiento de oxígeno o cuando tenga efectividad de la tos. ¿Qué significa? Que si tiene un moco y tose, el moco se asome a la cánula. Porque si no se asoma, ¿sí?, y el moco queda en la línea interior, significa que la tos todavía no es tan efectiva. O requiera el cambio de cánula a la Bielsaski. Bien, y obviamente en los niveles de conciencia correctos, ¿no? Un paciente que está dormido y sedado, no podemos ponerle una sin balón. Bien. Y la otra es cuando esté resolviendo la indicación. O sea, si yo le voy a cambiar la cánula sin balón, es porque ya pasó el periodo de COVID inflamatorio severo, o el paciente ya se mueve, se moviliza. Bien. Y obviamente cuando tengo una tolerancia a la válvula fonatoria por 24 horas. Bien, entonces, lo primero que yo quiero que ustedes se queden fijos, es, perdonen que usé mi ayudante, pero quería que se queden bien fijos con esta imagen, es la primera conducta que tiene que hacer cualquiera que llega con un paciente donde la cánula está obstruida o está tosiendo, ¿sí?, o tiene un esfuerzo y usted lo ve en cianótico, es una sola conducta. Es lo que está haciendo Bauti ahí con un cuello virtual. Aspirar, 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 aspirar y aspirar. ¿Sí? No hay otra cosa para hacer. ¿Sí? Uno mientras llega, ¿sí?, el médico de guardia, lo que sea, uno tiene que aspirar como está haciendo Bauti. ¿Sí? Ahora, hay un detalle con la aspiración que yo les quiero explicar, porque esto es importante. A ver, bien. El error que siempre cometemos es aspirarlo. ¿Y qué hacemos? Le metemos la aspiración hasta donde dé. Porque la verdad, si podemos meterle la aspiración hasta... Vamos, no, ese es el error. ¿Por qué? Porque la división de los bronquios está muy cerca ahí. Y si yo le meto la cánula y toco ahí, va a toser y va a sangrar. Entonces la idea es, yo acá tengo la cánula, ¿sí?, si la ven ahí, ¿sí?, y la aspiración va hasta apenas se asome de la cánula. ¿Está? No hago esto. Yo hasta ahí aspiro. ¿Cuánto es la medida? En general es un puño y 2 dedos. O sea, ¿qué hago? Más o menos empiezo a tener la medida. ¿Sí? Más o menos un puño y 2 dedos. ¿Tá? Esa es la medida exacta que uno tiene que aspirar. Para aspirar, para los que no saben, siempre, una vez que termino de aspirar, mojo y aspiro en un recipiente con fisio. ¿Por qué? Porque hay parte fisiológico que queda en la cánula que le va a servir como una nebulización interna. Entonces siempre mojo y aspiro, mojo y aspiro. Siempre, no importa, no intenten cambiar cánula, no intenten, aspira, ¿sí? No tengo ningún problema. Si ustedes ven que la cánula está afuera, o está la mitad afuera, no hay problema. Ustedes sacan la cánula y aspiran. El agujero no se va a cerrar. ¿Está? Eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, siempre, esto hay que tenerlo más en cuenta, el paciente con traqueostomía es el paciente más grave de la sala, pero no grave de su estado clínico, sino de atención. Cuando uno llega a hacer un pase, lo primero que tiene que ir a controlar es el paciente con cánula. O el paciente, bueno, que está grave, pongámosle algún COVID o algo. ¿Está? Bien. Entonces, ya me estoy quedando con poco tiempo, y así ya termino. Dentro de las complicaciones, atención, tampoco vamos a entrar en tanto pánico, salir gritando ni nada, pero sepan que si uno no tiene las cosas o los recursos, se va a empezar a poner un poquito loco. Entonces, si el paciente se decanula accidentalmente, guía de Eichmann, bujía, ¿sí?, tenemos que tener. La guía de Eichmann es esta, tiene que estar pegada en la cabecera del paciente. ¿Por qué? Porque las traqueostomías percutáneas, ¿sí?, necesitamos tutorizarlas con algo. Entonces necesitamos esta bujía. Tenemos que tener una. ¿Está? Después, cánulas de varios diámetros. Tenemos que tener una que tiene el paciente y una de menor diámetro. Mayor no hace falta. Aspiración preparada. La aspiración tiene que estar en cada cambio de turno, tiene que estar preparada. Aspira, sí, listo, déjala ahí colgada. Gasas, porque vuela moco de todo lado, por todos lados. Oxígeno, obviamente. La hojita de bisturí es para cortar los puntitos tractores. O tijera.
el AMU y una jeringa para inflar el otro balón. Entonces, las causas de la canulación accidental, y bueno, la primera en realidad es la falta de fijación o los movimientos de rotación. Muchas veces a los pacientes vemos que giran, pegan 360, como en un trampolín, dando vueltas por el tema de la movilización. Entonces hay que movilizarlos, el paciente con cánula, siempre con mucho cuidado. La falta de contención física, por ejemplo, el paciente que a las 2 de la mañana le dan un alopidol porque se excitó, ese paciente se va a arrancar la cánula. Entonces hay que sedarlo más, o hay que avisarle al médico de guardia. Mire, doctor, que este paciente tiene una cánula. Cuando tenemos el balón desinflado, por ahí tenemos una cánula de Bielsaski, o sea, la 2, ¿sí? O estamos probando el balón desinflado y se decanula, tose y le escupe la cánula, no hay ningún problema. Cuando tiene mucha tos, entonces eso es importante. La decanulación accidental, no tengan miedo, aspiran, sacan la cánula y aspiran en ese orificio. Bien, pensemos en la obstrucción, que en realidad es la más grave, porque no sabemos si hay un moco ahí abajo o no. Bien, lo mismo, exactamente lo mismo. Tenemos que tener la guía de Eichmann, la cánula de varios diámetros, la aspiración preparada, las gasas, el bisturí de codo bolso y la jeringa. Siempre. O sea que en realidad en todas las complicaciones tenemos que tener lo mismo. O sea que ahí ya no hay mucho trabajo. Bien, las causas de la obstrucción es falta de aspiración, falta de humidificación, ¿sí? La cánula sin filtro, o sea que tengamos la cánula de aire ambiente, unas secreciones espesas, tiempo prolongado de cánula sin recambio, o sea que esté más de 10 días la cánula y se tape. Y la última complicación es el sangrado. En realidad el sangrado dentro de los primeros días es moco con sangre. Se le avisa al cirujano que la hizo, pero nada más usted le pone una gasita, oxígeno, mientras sature bien, espectacular. Entonces, las consideraciones especiales son que los pacientes tienen puntos de fijación en las cánulas, siempre hay que fijarse que no estén fijas a la piel, que la forma de aspiración es muy importante aprender, y los pacientes con tráqueos son los que más aerosolizan. Entonces tenemos que tener el equipo de protección siempre el mayor, todo. Si es posible, máscara facial y antiparras, porque despide mocos por todos lados. Y otra cosa, y acá es donde me detengo 2 minutos, es no todos los pacientes necesitan cada 6 horas. Esto es clínicamente. El paciente, la enfermera que entra, o el médico que entra a la sala y ve al paciente que está agitado, incómodo y todo, no hace falta esperar 6 horas para, ¿ya lo aspiraron? No, hay que ir a aspirarlo de nuevo. ¿Está? Entonces la respuesta de no, bueno, ya le aspiramos, o ya le tocó, no. Hay que ir a volver a aspirarlo. ¿Cuántas veces más hay que insistir? Generalmente son las primeras 24 horas que pasa a la sala, después se va acomodando el paciente. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y no olvidemos que la mayor secreción en los COVID-19 positivos se obtiene dentro de los 14 días de inicio de síntomas. O sea que si pasa un paciente de 9 días despierto, que es muy raro, ahí es donde vamos a tener muchas secreciones. Bien, entonces, lo que yo les cuento es, nosotros hacemos un puntito acá y un puntito acá. Entonces, cuando ustedes intenten sacar la cánula por ahí, o el que está de urgencia o está de guardia, tiene que cortar esos puntitos y avisarle, doctor, fíjese si no tiene los puntos. Bien. Lo que ya termina. Bien, lo más importante es que no te preocupes por el error una vez ya cometido. Siempre hay que preocuparse por solucionarlo. Entonces, esto sirve no para retar a nadie, sino para decir, bueno, pasó con la cánula esta. Que no vuelva a pasar, que mañana no nos toque con mi vieja, con mi abuelo, con el que sea. Pensemos que el paciente que está ahí puede ser un familiar, un conocido, un vecino, que lo veíamos todos los días. Entonces, el concepto principal es, bueno, veamos cómo podemos mejorar la atención del paciente sin echarle la culpa. A ver, bueno, vino tal. No. Esto es una cuestión de mejorar la calidad de atención. Entonces, lo más importante es, cuando la enfermera entra, que son las que más van a estar ahí, o el enfermero entra ahí con el paciente, es ver cómo está hemodinámicamente. O sea, satura bien, bien. La saludamos o lo saludamos. Hola, ¿qué tal? Levanta la mano, perfecto. De repente, che, ¿cómo está la cánula? Che, está llena de moco. Bueno, le cambiamos el filtro, la aspiramos. Che, se hizo la nebulización, ¿cómo estás? Hacer un gesto, bien, mal, taparle la cánula, ¿podés hablar? Sí, estoy mal, perfecto. ¿Por qué está mal? Ahí ya activamos, che, avisale al médico, mira, la cánula no está bien. Está llena de moco alrededor, che, no está tan limpia.
¿sí? Pero esto hay que hacerlo a la mañana temprano, porque si pensamos que un paciente de cánula va a estar bien toda la mañana, perfecto. Ahora, si vemos algún detalle, hay que ir a revisarla, ¿sí? Porque eso después trae dolores de cabeza. El resto nada, es ver conceptualmente que muchas veces las cánulas uno las mira de lejos y hay que acercarse, pero siempre protegido. Y a los familiares que estén ahí, sí, siempre hay que decirle, che, hay que protegerse, porque la aerosolización es mucho, inclusive cuando cambiamos de cánula. Bueno, listo, esto es la idea. Esto hizo Bauti cuando estaba haciendo la clase, y justo lo agarré y lo tomé para que vean que el Bauti me ayuda un montón en casa. Pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere hablar? ¿Hacer un aporte, algo? ¿O algo que haya quedado en el tintero que les haya pasado y no entendieron qué pasa con esas cánulas? Escucho, ¿eh? Algunos sectores, algunos que manejan más cánulas, las supervisoras, la chica de terapia, alguien que quiera aportar algo que le haya pasado con los cambios de cánula con Argüello, que son bastante estresantes a veces. Chicas de internación, si tienen alguna duda. Nos faltan 2 minutos, así que aprovechen el que tiene valor y quiere, y ya terminamos. A ver, yo creo que esto va a exceder a todos los servicios, porque puede pasar que llame una enfermera de la guardia para que den una mano, puede pasar a alguien de materno que un día tengamos una tráqueo rehabilitándose en materno, o sea, el COVID nos enseñó que todo puede pasar, ¿sí? Entonces esto no está exento solamente al que maneja cánulas. Siempre igual, a ver, la terapia intensiva tiene manejo de cánulas, ¿sí? Entonces siempre, si uno tiene que llamar algo el inmediato, y bueno, a algunas de las enfermeras de terapia pueden llamar, independientemente de su afinidad o su amistad. Pero bueno, son las que por ahí pueden agarrar el aspirador y darnos un poco. También otra de las cosas es que cuando pasa un paciente a la sala, no es solamente decir, bueno, está la aspiración, es, chequeame la aspiración. Anda, listo. Está la varilla, pegala. ¿Sí? Está en la cánula, no, trae las cánulas. No vayan a hacer, bueno, el pedido, a ver, no, trae las cánulas, dejalas acá y yo me voy. Es como un cambio de guardia. Yo no me puedo ir si no viene otro médico. Che, no, te dejé 2 años. No. A ver, te dejé este y este. ¿Está todo bien? ¿Chequeaste? Perfecto. Listo. Y además habla del compañerismo, ¿no? O sea, uno, digamos, son del mismo palo. Entonces, bueno, che, mirá, si falta una cánula, che, bueno, mirá, voy a buscarte una, tengo una en terapia, después pido yo una. Pero bueno, ya sabemos qué pasa cuando las cosas no están. Entonces, como ya vieron eso, lo ideal sería que aprendamos. ¿Mm? Así que bueno, nada, ¿alguna pregunta más? Quedan menos de un minuto. Si no habla nadie, excelente la exposición, doctor, muy clara y bueno, y muchas gracias. Bueno, queda esta capturada, pudimos capturarla, yo la termino de grabar, bien. y después la voy a poner en el comité de docencia en YouTube. Les voy a pasar el link y cada uno entra y la ve. Bien. Así que bueno, hasta luego. Chao. Muchas gracias. De nada.